la literatura barroca, jóvenes. ¿Muy bien? A eso es lo que nos referimos, jóvenes. La literatura barroca. Muy bien. Ahora sí, empecemos, ¿eh? Muy bien. La literatura barroca. El barroco fue un movimiento cultural que abarcó no solo la literatura, sino también la pintura, la arquitectura y la música, ¿no? A lo que vamos a explorar va a ser la profunda de la literatura barroca y su influencia duradera en la cultura actual. ¿Muy bien? Eso es lo que vamos a avanzar. Bueno, la barroca es un tema muy amplio, jóvenes. Muy bien. No solamente habla de la literatura, sino también habla de la arquitectura, la música. Muy bien. Pero eso no nos incumbe a nosotros. Lo que vamos a avanzar va a ser la literatura, las obras literarias. Eso es lo que vamos a avanzar, jóvenes. Muy bien. Así que empecemos. Muy bien. Contexto histórico y cultural. Muy bien. Primero está la religión, ¿no? El barroco fue una época de fervor religioso en toda Europa, resultando tanto de la contrarreforma católica como de las guerras entre los países protestantes y católicos. Muy bien. ¿A qué se refiere con la literatura barroca, no? De la religión. Muy bien. Bueno, en este caso va lo que es, ¿no? El arte. Muy bien. Pero no solamente con el arte, ¿no? Sino también lo que es el uso, ¿no? De la Biblia en esas épocas. Muy bien. A eso es lo que se está refiriendo, jóvenes. Muy bien. La religión fue una época también muy importante. Muy bien. ¿Por qué? Fue una conciencia de lucha religiosa que tuvo lugar, ¿no? En Europa contra la reforma protestante. Muy bien. Pero no solamente eso. Muy bien. No solamente eso, sino que también la religión en el barroco, ¿no? Fue la respuesta de la Iglesia Católica para frenar el protestantismo, jóvenes. Muy bien, a eso es lo que se refiere. Pero esta literatura, ¿no? Ha jugado lo que es un papel muy importante en los conflictos religiosos, bueno, en ese periodo, ¿no? Frente a la tendencia protestante, a construir edificios para el culto de una manera sobria y sin decoración a la Iglesia Católica, ¿no? Como estoy diciendo, ¿no? Es lo que se refiere más al arte en este caso, ¿no? A eso es lo que me refiero, jóvenes. Entonces, esa fue la lucha de la literatura en la religión, jóvenes. Muy bien, el arte. La ciencia. El barroco también estuvo marcado por los rápidos avances, ¿no? En la ciencia y la astronomía, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? También es lo que es con las obras de Galileo, ¿no? Entre otros autores también jóvenes, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con la ciencia? Muy bien, lo que han construido, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en esas épocas, ¿no? En esa época de la ciencia, a la cultura, perdón, al género barroco, ¿no? Se le caracteriza por la idea del desengaño, jóvenes, y por el pesimismo. Muy bien, eso es lo que se refiere, jóvenes.
muy bien, pero también esta ciencia, ¿no?, se caracteriza por el interés del detalle de los efectos, en los detalles, los mínimos detalles, y la exuberancia formal. Muy bien, por lo mismo fue característico el uso excesivo de figuras literarias, ¿no? Como la adjetivación, la elipsis, la metáfora, el hipérbaton, ¿no?, la antítesis y la perífrasis. Muy bien, a eso es lo que se refiere con la ciencia. La política, ¿no? La tensión entre las potencias europeas, especialmente España, Francia e Inglaterra, se llevaron a cabo en guerras y alianzas políticas, ¿no?, complicadas, ¿no? ¿Eso a qué se refiere? ¿No? ¿Cómo era la política? ¿No? A ese es lo que se refiere, pero como aquí dice, ¿no?, se refiere a lo que es lo político, tiene un sentido que pone como manifiesto las limitaciones del orden institucional, desbordando por todas partes y a la vez deja la solidez de un Estado extraño, ¿no?, que produce la informalidad y es capaz de, ¿no?, parasitarle, ¿no? A eso es lo que se refiere. O sea, la ideología es lo que es lo que nos referimos, ¿no? Pero ¿cómo era la ideología? ¿No? En esa época, como estoy diciendo, ¿no?, se le caracterizaba como un desengaño y un total pesimismo. Esa es la política en esas épocas, jóvenes. Muy bien, el desengaño. Muy bien, a eso es lo que me estoy refiriendo, el pesimismo. Muy bien, a eso es esa era la política. Muy bien. Muy bien, el arte, ¿no? La literatura barroca se caracterizó por las complejas descripciones floridas, así por una gran capacidad de evocar las emociones en su actor. La prosa y la poesía florecieron en este periodo. ¿Muy bien? Esto es algo importante. El arte y la literatura. ¿A qué se refiere con esto? Muy bien, como aquí dice, ¿no? Se caracterizó por las complejas descripciones, ¿no? ¿Eso a qué se refiere con complejas descripciones? En esa época, jóvenes, ¿no?, se le llamó el género barroco. ¿Por qué? ¿No? Porque el género barroco, jóvenes, es denominado, ¿no?, poner a prueba al lector. A eso es lo que se refiere, jóvenes, poner a prueba al lector. ¿Y eso qué tiene que ver, no?, con poner a prueba al lector, ¿no? Cuando tú pones a prueba al lector, te das cuenta cuánto sabes, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, y eso es lo que es el barroco, ¿no? Pero lo que me refiero a cuánto sabes, jóvenes, me refiero a tu vocabulario. ¿Cuánto de vocabulario sabes? Si vas a leer un libro, ¿no?, del género barroco, lo que tú tenías que ser o tenías que saber, tenías que tener un amplio vocabulario, joven. Muy bien, eso es lo que nos está indicando aquí, jóvenes, ¿no? A eso es poner a prueba al lector, ¿no? Por ejemplo, en esas épocas, los libros, ¿no? ¿Cómo eran los libros? ¿No? Los libros tenían una ¿cómo les diría? ¿No? Tenía una amplia, pero una amplia,
¿no? Dificultad de entender, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, jóvenes, ¿no? Y eso, joven, lo que significa lo que es barroco. Muy bien. Por eso dice aquí, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? ¿No? Por los más mínimos detalles, ¿no? En esas épocas, jóvenes, cuando tú leías un libro, ¿no? Tenías que tener un amplio conocimiento. No me refiero al tema, ¿no? No me refiero al tema. Lo que me refiero es un amplio vocabulario, o sea, que tenías que tener un amplio vocabulario, jóvenes. Muy bien. ¿Para qué? Para poder entender, ¿no? ¿Qué es lo que estás leyendo? Muy bien. Eso es lo que se refiere, jóvenes. Muy bien. Y por eso, jóvenes, aquí dicen, ¿no? La literatura es algo compleja de la literatura barroca. Es compleja. Muy bien. Y así ha sido, jóvenes, ¿no? Por eso lo llama barroco, poner a prueba al lector. Muy bien. A eso es lo que se refiere, jóvenes. Bueno, jóvenes, eso vendría a ser lo que es, ¿no? La cultura, bueno, el contexto histórico. Muy bien, las características principales, ¿qué es lo que le ha destacado? Muy bien, ¿qué es lo que le ha destacado a la literatura barroca? Primero, ¿no? Está la retórica ornamental. La literatura barroca utilizó un lenguaje, ¿no? Adornado y elaborado para descubrir los eventos y emociones, transmitiendo el sentimiento de opulencia y prosperidad que caracterizó la época. Muy bien. Ornamental. ¿A qué se refiere? ¿Cómo eran en esas épocas, ¿no? Las obras literarias? ¿No? ¿De qué hablaban en esas épocas? Muy bien, como aquí dice, ornamental. Muy bien, el lenguaje era muy, pero muy costoso, así por decirles, jóvenes. Muy bien, los libros en esas épocas eran costosos. ¿Por qué? Porque esas obras, ¿no? Cuando uno escribía, solo te lo podían leer los reyes y las personas de la alta alcurnia, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué lo leían solamente esas personas? Porque esas personas tenían conocimiento del vocabulario. Eso es lo que significa, lo que es ornamental, jóvenes, ¿no? Y además el lenguaje era bellísimo, ¿no? Bello me refiero, jóvenes, ¿no? Utilizar lo que es un contexto, muy bien, idóneo, jóvenes, algo especial, único, ¿no? Por eso lo que es algo especial y bello, jóvenes, ¿no? Y como estoy diciendo, solamente podían leer los reyes, ¿no? Gente de la alta alcurnia. Una de las personas de la clase baja, ¿no? No lo podían leer. ¿Por qué no lo podían leer? Porque no entendían ese vocabulario. Y para poder entender, tenían que tener a un lado un diccionario para poder entender. ¿No? Así era como eran las obras literarias en esas épocas, jóvenes, ¿no? Y muchos de las personas bajas tenían lo que es un diccionario a la mano y que no podían comprender a veces, ¿no? No lo podían comprender, ¿no? Muy bien, a eso es lo que me refiero con lo que es ornamental. Muy bien, la siguiente, la exageración. El barroco se deleitó en la exageración, tanto en la forma como en el contenido de sus obras literarias.
Los autores buscaron sorprender y deslumbrar utilizando metáforas extravagantes, ¿no? Y descripciones ornamentales que con frecuencia, ¿no? Sobrepasaban los límites de lo realista. Muy bien. ¿A qué se refiere con eso, jóvenes? Muy bien. ¿A qué se refiere? Muy bien. A la exageración. Todo era exagerado, jóvenes. Muy bien. Pero no era por el mal, sino era por hacerle el bien. Muy bien. En cada obra, todos se ponían a exagerar, ¿no? O sea, en esas épocas, algo que no existía, a eso es lo que se hablaba, ¿no? Hablaban de cosas que aún no han existido, y eso para ellos bueno, fue algo deslumbrante. Muy bien, entonces a eso es lo que yo me refiero con la exageración. Pero no solamente eso, como les dije hace rato, ¿no? Exageración, ¿no? Realmente ellos hablaban demasiado del pesimismo. Muy bien, a eso es lo que se refiere, joven. Muy bien, entonces, eso es lo que vendría a ser lo que es la exageración. Muy bien, el siguiente, ¿no? El contraste y la dualidad. Muy bien. En lo que se refiere, el barroco también se caracterizó por el uso de contrastes dramáticos y de la dualidad de conceptos opuestos como la vida y la muerte, lo divino y lo mundano, lo espiritual y lo físico. Muy bien, contrastes. ¿A qué se refiere con eso? ¿No? Hacer una comparación de cuál es mejor, ¿no? Y aquí está, ¿cuál es mejor? ¿La vida o la muerte? ¿No? A eso es lo que se está refiriendo. Y eso es lo que es el contraste, hacer la comparación. En esas épocas, como vivían, ¿no? Bueno, ellos escribían lo que es, ¿no? De la muerte, a veces hablaban de lo que es de la muerte, ¿no? El pesimismo, ¿no? Entonces, la muerte para ellos lo consideraban como una solución, ¿no? No, solución no me refiero a escapar de los problemas, no me refiero a eso. Solución me refiero que cuando ya vas a fallecer, muy bien, cuando vas a fallecer, ahí es donde recién te van a recordar. Y no solamente eso, cuando te van a recordar, ¿qué va a pasar? ¿No? Van a estudiar más a profundidad de ti. Hasta hoy en día sigue siendo así, ¿no? Hay autores que fallecen, ¿no? Pero en vida no lo toman en cuenta, ¿verdad? A eso es lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y la muerte en esa época era una solución, pero ¿para qué? Para que seas reconocido, no para escapar de la muerte, no. Eso está mal, muy bien. Entonces, jóvenes, a eso es lo que se refiere sobre las obras literarias. Realizaban lo que es un contraste. Muy bien, a eso es lo que me refiero, jóvenes. El contraste, el comparar lo divino con lo mundano. ¿Cuál es mejor? ¿No? Lo divino o esos seres cosmobiólogos que creemos, ¿no? Bueno, en esas épocas cada uno podía creer en cada uno podía creer en sus propios dioses. A eso es lo que vendría. Hoy en día ya tenemos varias religiones, cada uno tiene su propia religión y es libre de escoger su religión. En esas épocas no vendría a ser. Era bien blanco o negro. Por eso se llama lo que es contraste.
Muy bien, entonces a eso es lo que me refiero, joven. Muy bien, jóvenes. Entonces, esas eran las tres características principales, ¿no? La exageración, la retórica ornamental y el contraste y dualidad. Muy bien, entonces, a eso es lo que se refiere, jóvenes. ¿Qué más? Ahora sí, vamos con esta parte que es importante, ¿no? Los autores. Muy bien, esa es la parte más importante, jóvenes, ¿no? Los autores que nos van a enseñar, ¿no? De qué hablaban, qué escribían, ¿no? A eso me refiero, joven. Muy bien, entonces, primero vamos a empezar lo que es con, ¿no? Miguel de Cervantes, joven, ¿no? Miguel de Cervantes era o ha sido un gran escritor de esa época. Muy bien, no solo por lo que escribía, ¿no? Porque su obra, que hasta ahora se le sigue considerando un genio de la literatura, porque hasta ahora esta obra, ¿no? De Miguel de Cervantes aún sigue siendo leído. Muchos autores aún lo siguen leyendo, ¿no? Su gran obra, ¿no? Que vendría a ser lo que es, ¿no? Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que hasta ahora sigue siendo la mejor y la gran obra icónica de la literatura, jóvenes. Muy bien, sigue considerándose el mejor. Muy bien, entonces, jóvenes, a eso es lo que me estoy refiriendo con los. Muy bien, con, con el autor Miguel de Cervantes. Él más antes ya había escrito lo que es esta obra. Pero como estaba en Chile, ahí fue donde lo que presentó también. ¿Fue? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿no? A él lo que me dijo con Miguel de Cervantes, con su gran obra icónica, que es el Quijote de la Mancha. Muy bien. El siguiente, Sor Juana Inés, ¿no? De la Cruz. Muy bien. Ella fue una máxima representante, ¿no? Del barroco. ¿Por qué? En su obra, ¿no? Ella generalmente se ha especializado lo que es en la literatura lírica, dramaturgia y prosa, ¿no? Pero especialmente en la lírica. Muy bien. Su estilo era ingenioso, ¿no? Se ha destacado especialmente, ¿no? Por el juego de palabras, ¿no? Donde son abundantes figuras literarias como los reutracanos y el hipérbaton. Muy bien. ¿Qué es el hipérbaton? El hipérbaton es el orden, ¿no? De las palabras. Muy bien. A eso es lo que me estoy refiriendo con él, ¿no? Con el hipérbaton. ¿Qué significa el hipérbaton? El hipérbaton significa, jóvenes, ¿no? Desordenar una oración, ¿no? Pero al estar desordenado va a tener el mismo sentido, ¿no? Así como, por ejemplo, vean, Juana irá al cine mañana. Así es como sería una oración. Juana irá al cine mañana. Eso es lo que vendría a ser una oración ¿no? Que sería, ahora, ¿cómo sería si lo voy a cambiar? ¿No? María es una delincuente. ¿Cómo lo
cambiaría. Muy bien, de la palabra bebé. Muy bien, entonces jóvenes, a eso es lo que me refiero de, ¿no? Con, ¿no? Con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Pero ella, ¿no? En su creación lírica aborda temas, lo que es de amor, de la filosofía, de la Biblia, los mitos, ¿no? Sus grandes obras fueron tres, ¿no? El primero fue el Neptuno alegórico, ¿no? Neptuno alegórico, que fue presentado en 1680. El segundo fue el Divino Narciso, en 1689 también, ¿no? Y por último, la obra más icónica, lo que vendría a ser Primer Sueño. Muy bien, a eso es lo que me refiero, joven. Muy bien, bueno, jóvenes, entonces eso es lo que le ha destacado a Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien, su importante, ¿no? Y abundante figuras literarias como el Hipérbaton, ¿no? Como estoy diciendo, ¿no? Juana irá al cine mañana. Así es como sería de la manera correcta. Ahora, ¿cómo sería un hipérbaton? Un hipérbaton, escuchen bien, así es como sería un hipérbaton, ¿no? Juan irá al cine mañana, es la versión correcta. Un hipérbaton vendría a ser lo que es, ¿no? Mañana Juana irá al cine. ¿Notaron que he desordenado las palabras? ¿No? Juana irá al cine mañana. Lo correcto. Pero un hipérbaton vendría a ser mañana Juana irá al cine, ¿no? Y eso es lo que se llama lo que es hipérbaton. Tienen la misma idea, jóvenes. La misma idea, ¿se dan cuenta? Tienen la misma idea. Aunque esté otro al principio, otro al final, va a tener la misma idea, va a tener, ¿no? A eso es lo que se refiere, jóvenes, con hipérbaton. Y así, muchas, pero muchas, ¿no? ¿No? Muchas palabras así como eso. Muy bien, entonces, jóvenes, a eso es lo que me refiero, ¿no? Con Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien. Otro autor, ¿no? Que también tenemos a John Donne. Muy bien. John Donne, o Donne, ¿no? Era un poeta, ¿no? Pues sus poetas se daban escritas lo que es en inglés, ¿no? Cuyas sus obras se acercan a la poesía del conceptismo español, jóvenes, ¿no? Él ha creado poesías amorosas y religiosas, ¿no? Y fue un hombre virtuoso, muy bien, virtuoso de la metáfora. ¿Qué quiere decir virtuoso? Un genio, inteligente al formar, ¿no? Oraciones con metáforas. Muy bien, a eso es lo que se está refiriendo, jóvenes, ¿no? Muy bien, entonces, jóvenes, a eso es lo que me refiero con con John Donne. Muy bien, pero no solamente eso, además de ser virtuoso con las metáforas, de ser inteligente, me refiero, ¿no? También era lo que está la paradoja, ¿no? Conceptual también él utilizaba. Muy bien, una paradoja. ¿Qué es una paradoja? ¿No? Una paradoja, jóvenes, ¿no? Es sustituir una palabra con otra palabra, ¿no? A eso es lo que me digo. Como por ejemplo, vean, ¿no? Si yo te digo, dame una mano, eso es lo que es una paradoja. ¿Qué se entiende al decir, dame una mano? Te voy a dar mi mano, eso se va a entender. A eso es lo que se refiere cuando digo, dame una mano.
No, ¿verdad? No me refiero a eso, dame una mano. Cuando yo digo dame una mano, me refiero a lo que es, a que me ayudes un poco, ¿no? A eso es lo que me refiero, jóvenes, ¿no? Dame una mano, eso es lo que es una paradoja, jóvenes, ¿no bien? Entre sus obras más destacadas, ¿no? Está Poems, ¿no? ¿No? Los poemas, o poems, como él lo ha denominado, ¿no? 6 sermones también, y los ensayos divinos, ¿no? A eso es lo que vendría a ser, jóvenes. Muy bien, bueno, jóvenes, eso vendría a ser lo que es de John Donne. El siguiente, ¿no? Que también fue importante, fue Lope de la Vega, jóvenes. Muy bien. Lope de la Vega, jóvenes, ¿no? Era el autor más relevante de esa época, ¿no? Lope de Vega es uno de los nombres más importantes, ¿no? Más importantes del teatro español, jóvenes, ¿no? Se cree que escribió más de 1800 obras teatrales. Bueno, se cree, ¿no? Aún no está ¿no? definido aún, muy bien, pero se cree, por eso es el hombre más importante. Imagínense, ha escrito 1800 obras teatrales, ¿no? 1800 obras teatrales, por eso es el más importante, muy bien, porque también, a pesar de que es uno de los autores más significativos de la literatura, ¿no? Española, cultivó casi todos los géneros, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que él escribía obras tanto en narrativo, dramático y lírico. O sea, hacía obras teatrales, hacía cuentos, poesías, y no solamente eso, sino también creaba música, ¿no? Eso es lo que se refiere, jóvenes. Muy bien, a eso es lo que se refiere, ¿no? Con una gran información de humanidades, ¿no? Produjo una, bueno, como se dice, ¿no? Ha producido una cuantiosa obras literarias. Muy bien, a eso. Muy bien. Y en su producción teatral, López de Vega rompe con la fórmula teatral clásica, ¿no? Algunas de las renovaciones técnicas, ¿no? Que han sido, por ejemplo, como la reducción a 3 actos, ¿no? Eso es lo que hasta ahora eso se sigue haciendo, jóvenes, ¿no? Pero eso, ¿a qué se refiere? ¿No? Hace mucho tiempo las obras teatrales, ¿no? Las obras teatrales tenían entre 5, ¿no? ¿No? Tenían entre 5 a 6 actos tenían. Pero ¿qué hizo Lope de Vega? ¿No? Lo ha acortado y lo hizo en 3 actos. Todas sus obras teatrales de Lope de Vega han sido en 3 actos. Y eso hasta ahora se sigue utilizando, 3 actos. Que realmente todo el mundo, hasta hoy en día, que vivimos en el modernismo, hoy en día igual, los teatros, bueno, si ustedes cuando ustedes han acudido a un teatro, ¿no? Siempre tuvo 3 actos. Siempre, hasta ahora se sigue. Por eso se le llama lo que es un genio, ¿no? A eso vendría a ser. Muy bien. Y entre sus obras más destacadas está lo que es La hermosa Esther, ¿no? La dama boba, el perro hortelano, que es el más común, ¿no? El perro hortelano, y La fuente ovejuna, ¿muy bien? Bueno, son sus 4 obras más principales, si por decirles, jóvenes. Muy bien, a eso es lo que me estoy refiriendo, jóvenes. Bueno, señores, entonces, esos son los 4 autores más destacados. Obviamente hay más, jóvenes, ¿no? Pero estos son los autores más destacados, son los que más han influenciado, ¿no? En la literatura barroca, jóvenes. Muy bien. En esa época
¿Cuáles serán los géneros literarios que más han predominado? Muy bien, fueron dos, ¿no? La, pro, la poesía barroca y la prosa barroca, ¿no? La poesía barroca. La poesía barroca se caracterizó por un amor por la naturaleza y los colores brillantes, así como la utilización del lenguaje figurado y la descripción elaborada, ¿no? Fue popular el soneto y la ode. Muy bien, a eso es lo que se refiere. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? ¿Qué me quiere decir con la poesía barroca? ¿No? Que cuando ellos escribían obras literarias, ¿no? Como aquí dice, ¿no? ¿No? Ponían lo que es, dibujaban lo que es a la naturaleza, ¿no? Pero no solamente a la naturaleza. También ellos, a pesar cuando ellos escribían la naturaleza, también ponían lo que son los colores, ¿no? Pero en este caso, vean, ¿qué colores? Colores brillantes, así como los, ¿no? Como los cantantes coreanos, ¿no? Así como a ellos me refiero, ¿no? Porque los cantantes coreanos utilizan colores muy chillantes, ¿verdad? ¿No? A eso es lo que me refiero, jóvenes, ¿no? Y en esa época, de ahí viene, jóvenes. ¿Por qué se utilizan colores tan brillosos? ¿No? El color brilloso hace que cautive más, ¿no? Cuando tú ves un color muy brilloso, ¿no? Te cautivas más, ¿no? Tienes más sensación, ¿no? A eso es lo que se refiere. Y la naturaleza, ¿no? La naturaleza siempre, ¿no? Siempre va a estar ahí presente, jóvenes. La naturaleza siempre, desde el inicio hasta el final, la naturaleza siempre va a estar presente, jóvenes. Muy bien, a eso es lo que se refiere, jóvenes. Muy bien. La prosa barroca, ¿no? La prosa barroca, ¿no? Era la opinión personal e idiosincrásica del autor, ¿no? Fue más común y a menudo se combinó con una fuerte sátira social. Se mencionan como las obras El Buscón, ¿no? El Periquillo Sarmiento, ¿no? Y novelas ejemplares, entre otras, ¿no? En las prosas del barroco, jóvenes, ¿no? ¿A qué se refiere aquí? ¿No? A que cuando las personas, ¿no? Escribían sus obras literarias, ¿no? Lo hacían con un pesimismo total, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con eso? O sea, ellos cuando hablaban de la sociedad, hablaban mal sobre la sociedad. Muy bien, como aquí dice, ¿no? Utilizaban fuertes sátiras, ¿no? O sea, estaban hablando mal de la sociedad, lo cual la gente común no entendía. ¿Por qué? Porque no entendía esas metáforas, ¿no? A eso es lo que a eso es lo que se refiere, jóvenes, con las fuertes sátiras. ¿No? Eso vendría a ser, jóvenes. Entonces, jóvenes, esos son los dos géneros literarios que más se han utilizado, ¿no? En el género literario, en el género barroco, jóvenes. Muy bien. Muy bien. A pesar de eso, como les iba diciendo al principio, ¿no? El barroco, ¿no? Se ha dividido en dos partes. Uno es el culteranismo y el otro es el conceptismo. Muy bien. Pero, ¿qué es el culteranismo y qué es el conceptismo? Muy bien. Vamos primero con el culteranismo. Muy bien. El
Culteranismo, señores, su estilo literario, ¿no? Se basaba en una escritura poética rebuscada, refinada y difícil de entender, enfatizando el uso de palabras y frases inusuales y complejas. Fue especialmente popular en España. Entonces, como su nombre lo dice, culteranismo, ¿no? Eran obras literarias, ¿no? Las obras literarias del culturalismo, como aquí dice, ¿no? ¿Cómo era? Era sumamente difícil, jóvenes. Era totalmente difícil de entender, ¿no? Por eso estas obras eran, ¿no? Estas obras literarias solamente lo podía leer, ¿no? Los reyes, la gente de la alta alcurnia. La gente común no lo podía leer. Bueno, lo podía leer, solo que no lo podía entender. Y si no entiendes, ¿qué va a pasar? No vas a comprender nada, ¿no? A eso es lo que se está refiriendo. Pues es lo que es culteranismo para gente culta, ¿no? Ya está, era totalmente difícil de entender, jóvenes, totalmente difícil de entender, ¿no? A eso es lo que se refiere. Muy bien, las características, ¿no? Se le da énfasis al ritmo, la sonoridad, el uso de palabras cultas, la combinación de diferentes géneros y la ambigüedad en la versión de más de dos sentidos en la poesía, ¿no? Ambigüedad, ¿no? ¿A qué se ve con la ambigüedad? ¿No? Que cuando voy a leer no lo voy a entender de manera clara, ¿no? No lo voy a entender de manera clara. Y es por eso que la gente no entendía, ¿no? A eso es lo que me refiero, jóvenes, ¿no? La ambigüedad, ¿no? No se le podía entender. A ver, un claro ejemplo, a ver, de ambigüedad, así ven de ser así. Lo voy a hacer bien simple, ¿muy bien? Muy bien, sería así. Hoy nos vamos a encontrarnos, así nada más. Si alguien te dice así, hoy nos vamos a encontrarnos, muy bien, pero ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿A qué hora nos vamos a encontrar? ¿Con quién me voy a encontrar? Eso tú tenías que saber, ¿no? Y vean, si yo les digo así, hoy nos vamos a encontrar, pero ¿en dónde? ¿A qué hora? ¿No? Y eso tú tenías que comprender y entender, ¿no? Notan la dificultad, eso es ambigüedad, pero hasta la ambigüedad que yo les di es sumamente sencilla, ¿no? A eso es lo que me estoy refiriendo. Muy bien, entonces, eso es lo que significa lo que es culteranismo, joven. Muy bien, era un lenguaje muy, pero muy difícil de comprender, jóvenes. Muy bien, a eso es lo que me estoy refiriendo. Muy bien. El conceptismo, ¿no? Su estilo literario, el conceptismo, ¿no? Es un estilo de escritura que se caracteriza por la capacidad de combinar numerosos conceptos abstractos en frases más amplias. Esta escritura también se usa para comparar objetos no relacionados entre sí y se inclina hacia la utilización del ingenio literario. Muy bien. ¿Por qué se llama entonces conceptismo? A ver, el culteranismo, ¿no? La escritura, bueno, la literatura y la escritura, más que toda la escritura, ¿no? Era sumamente difícil de entender. Muy bien. En el conceptismo, lo que ellos han utilizado, lo que es lo abstracto, ¿no? Más que todo, ellos utilizaban lo que es abstracto. ¿Qué es abstracto? Algo que no se puede ver ni tocar, ¿no? En este caso, ellos hablaban lo que es del amor, ¿no? Más que todo de los sentimientos.
que no se podían ver ni tocar. A eso es lo que se refiere. Pero eso ¿qué tiene que ver? ¿No? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, hablar de esas épocas ¿no? De algo abstracto, ¿no? Era ingenioso hablar, jóvenes, ¿no? O sea, abstracto me refiero a lo que es darle vida, ¿no? Así como, por ejemplo, vean, escuchen esta frase, ¿no? El sol está sonriendo, ¿no? Vean, ¿escucharon? El sol está sonriendo. Eso es lo que es un estilo literario abstracto. Vean, díganme, ¿el sol tiene vida? ¿El sol tiene ojos, vida? No, ¿verdad, jóvenes? ¿No? Pero ellos utilizaban así, ¿no? Le daban vida a esos personajes. Y eso era algo ingenioso, jóvenes. Bueno, en esa época, hoy en día ya es común ya, ¿no? Pero en esa época era algo ingenioso, algo único que no se podía comparar con nadie, jóvenes. Muy bien, a eso es lo que me refiero, jóvenes. Muy bien, a eso es lo que me refiero. Muy bien, pero no solamente eso, muy bien, sino es que también el conceptismo se enfoca en la brevedad y el ingenio del escritor y la capacidad de hacer un gran y complejo papel, ¿no? En unas cuantas palabras. ¿Muy bien? Entonces, ¿a qué se refiere? Si se dan cuenta, a ver, ¿se ha entendido ese párrafo, bueno, esa frase que he leído? ¿No? ¿Qué me está tratando de decir? ¿No? Conceptismo, jóvenes, ¿cómo eran las palabras? Las palabras, bueno, escribían sobre algo abstracto, ¿no? Escribían sobre algo abstracto, pero no solamente eso. Aparte de escribir sobre objetos abstractos, ¿no? El lenguaje era sencillo de comprender, jóvenes, ¿no? Una que otra palabra era compleja, ¿no? Pero no, como aquí dice, ¿no? Algunas eran complejas, pero la mayoría era sencillo. Esa es la única diferencia entre el conceptismo y el culteranismo, jóvenes. El culteranismo era sumamente difícil y complejo de entender. El conceptismo era simple, ¿no? Y sencillo, ¿no? Esa es la única diferencia, nada más, jóvenes. La única diferencia, así por decirles, ¿no? A eso es lo que nos estamos refiriendo, jóvenes. ¿Muy bien? Muy bien, entonces a eso es lo que me refiero con el conceptismo y culteranismo, nada más, jóvenes. ¿Muy bien? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta tal vez? Muy bien, no hay preguntas, entonces vamos a la siguiente, ¿no? Muy bien, obras. Muy bien, obras, ejemplos y obras y fragmentos. Muy bien, vamos. Algunas obras, ¿no? Y las más características. Muy bien. La vida es un breve sueño, ¿no? Una fiebre pasajera. Calderón de Barca, la vida es un sueño. Vean, jóvenes, la vida es un breve sueño, una fiebre pasajera, ¿no? Aquí Calderón de la Barca es conocida por su habilidad para mezclar el concepto de lo divino y lo humano en una prosa y poesía. Este fragmento es un ejemplo de un estilo barroco. Vean aquí, jóvenes, ¿qué les dije? ¿Cuál es la característica del barroco? Era comparar, ¿no? Hacer un contraste. Y aquí está comparando ¿qué? Lo divino con lo humano. Ahí está. La vida es un breve sueño, una fiebre pasajera.
¿no? Lo divino con lo humano, ¿no? A eso, ¿no? Aunque es de noche, se ilumina. San Juan de la Cruz, cántico espiritual, ¿no? San Juan de la Cruz es conocido por sus poesías espirituales. Este fragmento es un ejemplo de un estilo poético barroco, ¿no? ¿Por qué? Aunque es de noche, se ilumina, ¿no? En este caso, este tiene lo que es un concepto de, ¿no? Este tiene lo que es un concepto de, ¿no? Conceptismo. ¿Por qué conceptismo? Porque le estoy dando vida a un ser inanimado. Y en este caso dando vida a lo que es a ¿quién? A la noche. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que también esto es, ¿no? Algo religioso también. Muy bien, a eso es lo que se está refiriendo. Siguiente, la música para mejorar, como para hacer esos banquetes y comicidades de solaz es cosa muy necesaria. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Muy bien. Ven, jóvenes, El Quijote de la Mancha es una obra literaria, ¿no? Para la alta alcurnia. Muy bien. O sea, era culteranismo. Esa obra literaria era culteranismo. Vean, solo te leen esta frase, que dice, la música para enamorar como para hacer esos banquetes y comicidades y solaz es cosa muy necesaria, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Muy bien, a eso es lo que se está refiriendo, jóvenes, ¿no? Miguel de Cervantes es uno de los escritores más famosos de España y su estilo de escritura barroco es ejemplificado en esta cita, ¿no? A eso es lo que se refiere, jóvenes. Muy bien. Entonces, jóvenes, a eso, y vean, esta frase que ven aquí es barroco y es, ¿qué? ¿No? Culteranismo, ¿no? Noten sus palabras cómo es. A simple vista se puede entenderse, ¿no? A simple vista se puede entender qué es lo que me está diciendo. No, ¿verdad? Tengo que buscar el diccionario y estar leyendo, estar buscando una y otra vez qué significa, qué me está tratando también de decir, ¿no? A eso es lo que se refiere, jóvenes. Muy bien. Siguiente. Amor es fuego que arde sin verse. Luis de Góngora, Soledades. Vean, amor es fuego que arde sin verse. Luis de Góngora es conocido por su prosa ornamentada y sus construcciones de frases complejas. En cita es una muestra de sus habilidades para expresar un sentimiento abstracto, ¿no? En una frase elegante. Vean, aquí está hablando algo abstracto, ¿no? Que le da vida. Muy bien, a eso es lo que está, le da vida, ¿no? A algo abstracto. Y aquí nos está dando vida, ¿no? Lo que es el amor, ¿no? ¿Y cómo es el lenguaje? Bueno, vean, esta frase es lo que se llama eh, conceptismo, vendría a ser esto. Y vean, es algo sencillo, ¿verdad? Uno se entiende. El amor es fuego que arde sin verse, ¿no? Es algo, es conceptismo, ¿no? Fácil de entender, ¿no? Y está hablando de cosas abstractas. Muy bien, a eso es lo que se está refiriendo.
Muy bien. Entonces, jóvenes, esos serían los fragmentos, ¿no? Las obras. Ahora sí ya saben, ¿no? Cómo es un conceptismo y un culteranismo, ¿no? Así. Hasta ahora, el libro de El Quijote de la Mancha, hasta ahora sigue siendo, ¿no? Una obra que es difícil de comprender. Léanlo, jóvenes, a ver. Les recomiendo que lean, ¿no? Para ver si comprendemos sí o no. Muy bien, a eso es lo que se refiere, jóvenes. Muy bien, jóvenes, entonces, eso es lo que me refiero sobre el barroco, jóvenes. Muy bien. Y vamos con con la comparación, ¿no? Con otros periodos literarios. La comparación, ¿no? Jóvenes, la comparación. Muy bien, a eso. Por ejemplo, el barroco se compara con el Renacimiento, ¿no? ¿Por qué con el Renacimiento? ¿No? Con el Renacimiento se caracterizó por una vuelta a la antigüedad clásica, enfatizando la razón y la búsqueda del conocimiento. No, en contraste, el barroco enfatizó la emoción y la belleza. Muy bien, o sea, ¿no? ¿Cuál es la comparación? O sea, el contraste, vamos a comparar el Renacimiento con el barroco. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuáles son sus similitudes? ¿No? En el Renacimiento la gente ya acudía más a las universidades para comprender y entender. Y el barroco, eso es lo que ha utilizado, ¿no? La gente debería de tener más conocimiento y especialmente en el vocabulario. Muy bien, eso vendría a ser. Con el romanticismo se diferenció de la literatura barroca adoptando un tono más personal e introspectivo. El romanticismo también se sumergió en lo gótico y en lo misterioso, mientras que el barroco se enfocó más en la opulencia, jóvenes. Muy bien. ¿A qué se refiere con esto? Muy bien. Que el romanticismo, bueno, utilizó lo que es lo común, así por decirles. Lo común ha utilizado. Sin embargo, el barroco ha utilizado lo que es lo extraño. Muy bien, eso es lo que se ha diferenciado del romanticismo. De la literatura contemporánea. En la literatura contemporánea, la emoción y la belleza del barroco han sido, ¿no?, sustituidas por una atención más al realismo. Sin embargo, hay algunos autores que han recuperado la prosa y la poesía barroco como Jorge Luis Borges, jóvenes. Muy bien, a eso es lo que se refiere. Muy bien, pero eso, ¿qué me quiere decir? En la literatura contemporánea, jóvenes, ¿no? Lo que ellos hablaban, o lo que ellos buscaban era la belleza. Muy bien, eso es lo que ellos buscaban, jóvenes, la belleza. ¿Y qué hizo el barroco? También ha adquirido eso, jóvenes. Quiso buscar la belleza de la literatura, jóvenes, ¿no? Por eso les dije, ¿no? El barroco se consideraba por sus, ¿no?, puntos más específicos, ¿no? Por esos pequeñitos detalles, ¿no?, se idealizaba la literatura del barroco, jóvenes. Muy bien, a eso es lo que se refiere. Bueno, jóvenes, eso vendría a ser todo por hoy, jóvenes. ¿Alguna pregunta o duda tal vez que tengan? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso vendría a ser todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Ahora sí, les dejo con su profesor de historia. Hasta mañana, jóvenes.